Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Mi nombre es Anel Sosa y en este video te vengo a presentar ejemplos, ejercicios para encontrar las medidas de centralización, media, mediana y moda. Lo vamos a ver para datos que están agrupados y con intervalos. Bien, vamos a empezar con este ejemplo, que también es un ejemplo de edades, pero aquí van edades desde 0 hasta 50 años. En el primer intervalo tengo de 0 a 10 años, de 10 a 20 y etcétera, van de 10 en 10. Y tengo tres columnas donde está la marca de clase, la frecuencia absoluta que me dice cuántas personas, aquí por ejemplo son 3 en edades de 0 y 10, hay 6 en edades de 10 y 20, y la siguiente columna es la frecuencia acumulada, que recordarás que se van acumulando las frecuencias absolutas. Y la marca de clase se obtiene sumando los dos límites inferior y superior de cada intervalo y dividido entre 2, es decir, es como un promedio. Es el valor que queda intermedio a cada intervalo, que queda a la mitad de cada intervalo. Entonces, vamos a ver la primera medida que se llama media, y la media la puedes calcular. Cuando son datos sin intervalos, pues es el valor por la frecuencia. Pero aquí que tenemos datos con intervalos, lo que vamos a utilizar son las marcas. Entonces aquí te estoy anotando una formulita. En realidad esta es la que vamos a seguir. Multiplicar la frecuencia por la marca. La marca por su frecuencia absoluta. ¿Sí? Voy a agregar una columna aquí adelante y voy a estar multiplicando marca por frecuencia. Bien, entonces ya multipliqué 5 por 3, 15, 15 por 6 que son 90, 25 por 7, 175, 35 por 12, 420 y 45 por 3, 135. Todas estas las sumamos, es lo que dice la fórmula, ¿sí? Las vas a sumar y dividir entre el número de datos. Entonces ya hice la suma, me dio 835 y lo voy a dividir entre ¿cuántos datos? Pues entre lo que me dé la suma de las frecuencias absolutas, que en realidad aquí lo veo con la acumulada y te tiene que dar 31. De ahí sale entonces el número de datos y cuando dividimos 835 entre 31 me da 26.93. Ese sería nuestra media. Analiza si la media te suena como lógica. Entonces observa que pues tienes de todos, pero es en edades de 0 y 50. No te puede dar obviamente negativo, ni tampoco muy cercano, muy bajito. Tiene que ser un valor pues promedio, ¿no? 26.93 es nuestra media. Vamos a ver ahora la mediana. Bien, entonces para la mediana vamos a ocupar esta fórmula que ya habíamos visto. Y bueno, tengo la misma tablita de datos. Lo primero que tienes que hacer es identificar el intervalo en el que se encuentre la mediana. Si recordamos que la mediana es el valor central, pues entonces yo observo que tengo 31 datos. De esos 31 datos entre 2 me da 15.5. Quiere decir que el dato número 16 es el valor central. Hay que ubicar dónde se encuentra el dato número 16. Y lo que voy a utilizar es la frecuencia acumulada. Aquí yo puedo observar que entre 0 y 10 ya tengo 10 datos y luego hay 6 datos más entre 10 y 20 más los 3 que ya tenía, tengo 9 datos de 10 a 20, luego 7 datos más serían 16 datos, es decir que entre el 20 y el 30 está el último dato de ese intervalo, es el 16avo dato. Ese es el que estoy buscando. Entonces en este intervalo que ya te he sombreado es donde se encuentra la mediana. Ahora entonces procedemos a utilizar la fórmula. El LI, este es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana y el límite inferior van a ser estos 20. Entonces son 20 más, en la fórmula dice que es n sobre 2, n es el número de datos que ya habíamos checado que son 31 dividido entre 2 menos
la frecuencia acumulada de la clase anterior o del intervalo anterior. Entonces el intervalo anterior es este de 10 a 20 y la acumulada es 9. Entonces aquí le voy a restar 9 y lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta de este intervalo, que son estos 7. Por último, esto se multiplica por la amplitud, y la amplitud es la diferencia entre los dos límites, límite superior e inferior. Entonces multiplico por 10. Recuerda seguir tu jerarquía de operaciones. Primero lo del paréntesis, multiplicas por 10 y sumas 20 al final. Bien, entonces sería primero la n sobre 2, que es 31 entre 2 te da 15.5. Le restas 9, es 6.5. Lo divides entre 7, te da 0.9285. Lo multiplicas por 10, 9.28. Y cuando le sumas 20 ya son 29.28. Esta sería nuestra mediana. Vamos a ver por último la moda. Bien, ahora para la moda lo que vamos a hacer es primero identificar en qué intervalo se encuentra la moda. Y para eso vamos a observar entonces la columna de las frecuencias absolutas. Y ahí vamos a encontrar que la mayor frecuencia es de 12. Eso quiere decir que en el penúltimo intervalo es donde está mi moda. Lo voy a resaltar. Bien, entonces ya que hemos identificado en qué intervalo se encuentra la moda, ya podemos proseguir con las variables de nuestra fórmula. Límite inferior, el límite inferior que corresponde a este intervalo de la moda va a ser 30 ahora. ¿Sí? Ahora estamos con este intervalo. Entonces será 30 más, y entre paréntesis en el numerador está la frecuencia absoluta del intervalo donde está mi moda, son estas 12, y le voy a restar los de la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que son estos 7. En el denominador vuelve a ser la misma resta de 12 menos 7 más 12 menos, es 12 menos ahora la frecuencia del siguiente intervalo, que sería 3. Ese es el que sigue después. Y todo esto lo multiplicas por la amplitud, que ya habíamos dicho que la amplitud es la diferencia entre los límites y que es de 10. Te sugiero hacer estas restas pues prácticamente mentales, porque siempre van a ser números enteros, es muy fácil, ¿no? 12 menos 7 es 5 y 12 menos 3 es 9. Y resolver por la jerarquía de operaciones, primero lo que está dentro del paréntesis, entonces sería 5 entre la suma de 5 más 9, que son 14, te da 0.35, lo multiplicas por 10 y finalmente le sumas 30. Ok, eso nos da 33.57 y esa sería nuestra moda. Pues espero que te haya servido este video. Estamos viendo entonces las medidas de tendencia central para datos agrupados con intervalos. Cuídate mucho, nos vemos pronto.